Bueno, buen día. Mi nombre es Karen Morales. Mi grupo está conformado por Stephanie Andrade y Laura Guerrero. Nosotros el día de hoy queremos exponerle nuestro trabajo en un análisis de caso de condición de cognición, teoría conductual y el aprendizaje con enfoque a la especie equina. Entonces, como caso uno, vamos a tomar una conducta cognitiva compleja elegida que fue el balanceo o baile del oso. Entonces, para iniciar un poquito el contexto de la conducta, el balanceo se caracteriza por caminar en círculos en el establo, sacudiendo la cabeza, el cuello, las extremidades delanteras de forma lateral. También pueden haber, pues, este baile del oso. eh, más o menos que se presenta casi siempre en la escara de la puerta del establo. ¿Por qué se menciona también por literatura que recibe el nombre de baile del oso? Es porque es el movimiento que hacen los osos pardo al momento de caminar con su cabeza, y también otros autores mencionan que es el momento de la domesticación de los osos para los circos o sí, la domesticación de los osos que también tomaban esta conducta de balanceo con la cabeza. Entonces, para conocer un poco más del paciente y como contexto del caso, entonces nuestro equino se llamaba Mi Primer Millón. Es un equino entero de 5 años. Es importante mencionar que es de temperamento dócil. Como tipo de cama es en cascarilla de arroz y su alimentación es a base de heno concentrado y alfalfa. Su frecuencia de alimentación es 5 veces al día. No tiene acceso a pastoreo, importante eso también en el caso. Y cuando llegó a nosotros, siempre llegó a la pesebrera hace un año y ya trae la conducta. La presentó desde el día 1. Entonces ahí podemos ver el paciente. También su movimiento es este balanceo o baile, inclusive caminata de un lado al otro. Como iniciación a la ontogenia de la conducta, entonces tenemos que decir que los progenitores tenían un temperamento dócil, sus padres no tenían novedad con temperamental. En el periodo de transición, la madre y la cría, importante, siempre permanecieron estabuladas en una pesebrera hasta el momento del destete, totalmente juntos en pesebrera, estabulados totalmente. Para el periodo sensible de socialización, el periodo en el que ya el animal tiene que empezar a conocer su entorno, se dio un destete abrupto durante este periodo también de estabulación. Entonces retiraron a la madre desde de un día para otro. Entonces se dio el destete tradicional que conocemos, que no está bien, que debe ser un poco más progresivo, y se dio a los 6 meses de vida. De ahí en adelante empezaron las conductas que pueden llevar a vocalizaciones, nos puede también traer problemas de estereotipia más adelante, porque se dice una teoría más aceptada que el destete es uno de los puntos más estresantes para el inicio de las estereotipias en la vida del caballo. Bueno, dentro del periodo infantil, en este periodo donde se cierra el periodo sensible de socialización de la especie, el potro estuvo privado de interactuar con el entorno, ya que no tuvo un continuo acceso libre a pastoreo, donde incluso el animal no pudo interactuar a través de los órganos de los sentidos con el entorno al estar estabulado en una pesebrera la mayor parte de su tiempo. También adicionalmente al tener poca interacción social, ya que permanecía todo el tiempo en confinamiento. El confinamiento posterior al destete también se asoció, según la literatura, con un mayor riesgo de estereotipas en comparación del destete en potreros. Para la etapa adulta, continuó sometido a confinamiento prolongado en pesebreras con movilidad reducida. Esto con falta de interacción social también como lo ha vivido desde el inicio de su vida, en donde se establecen bases de frustración y pues estas se refuerzan y dan un paso de vía al escape conductual, que en este caso pues fue el balanceo del movimiento que tiene. Ahí lo observamos en el video, como un movimiento de querer generar, llamar la atención en ese momento de estrés.
Bueno, ya como tal, respecto al análisis del aprendizaje, tenemos que siempre va a haber un estímulo desencadenante, que en este caso ese estímulo fue el confinamiento y también a la vez la conducta de restricción del movimiento dentro de la pesebrera, la cual generó una respuesta emocional en donde se genera una frustración y esto a su vez va a generar una mayor activación simpática y consigo pues mayor secreción de norepinefrina, lo cual va a aumentar las respuestas ansiosas generando estrés, tensión muscular y también inquietud. Esto a su vez nos va a generar una respuesta elicitada en el animal, en este caso el estímulo, respuesta elicitada como a un estímulo que fue estar confinado bajo estrés, el caballo va a empezar a mostrar movimientos corporales como descarga motora de esa tensión que está sintiendo de manera emocional. Algunas investigaciones también se describen en la literatura que apuntan a que la fisiología neuroendocrina y también la función cerebral van a explicar muy bien cómo se hace tipo de desarrollo de las conductas, en este caso estereotipadas, en donde se tiene en cuenta que se corresponde y está muy correlacionada con la parte de hipotálamo, hipoficiario suprarrenal o adrenal con el sistema de recompensa y a la vez el sistema nervioso simpático. Bueno, entonces se describe que las consecuencias neurobiológicas se centran principalmente en los sistemas de neurotransmisores, tanto de las vías serotoninérgicas como dopaminérgicas. El sistema dopaminérgico influye fuertemente en los mecanismos de recompensa y en el refuerzo de las conductas y los cambios en estas vías pueden darse a base de la búsqueda de recompensas que a su vez van a desencadenar la secreción de dopamina y van a producir sensaciones placenteras. El estrés a largo tiempo, estar como en frecuente periodo de estrés, va a generar cambios significativos en la densidad de los receptores de dopamina. Por otra parte, la serotonina se va a asociar con el control de impulsos y las conductas placenteras. Y también se describe que la reducción de la serotonina puede estar asociada con un aumento de la impulsividad, como en este caso. Básicamente, esto va a provocar una mayor reactividad del sistema dopaminérgico y también opioide, donde hay un refuerzo fisiológico interno, como lo mencioné anteriormente. Se va a dar una liberación de endorfinas y posteriormente una sensibilización neural y también emocional, en donde el animal se va a volver más propenso a repetir cada vez más esta conducta, incluso cuando hay ausencia del estímulo original. En las estereotipias como el balanceo también debemos destacar que el sistema nervioso simpático es el principal responsable, como el que primero va a dar una respuesta y de estado de excitación y estrés, mientras que el parasimpático se activa transitoriamente durante la conducta como un intento de autocalmarse, pero quiere decir que siempre igual van a estar como trabajando a la par los dos. De esta manera, una vez entendiendo cómo se da la neurofisiología de la conducta, se da un proceso de aprendizaje por condicionamiento operante con reforzamiento negativo, en donde el caballo básicamente descubre que el balanceo reduce la sensación de frustración o ansiedad. Este alivio va a actuar como un refuerzo negativo, consolidando la conducta. El caballo básicamente aprende que si se balancea se va a sentir mejor. Y aquí se da un aprendizaje por condicionamiento operante, en donde la conducta, que en este caso es balancearse, sirve como un instrumento para conseguir una meta y la probabilidad de repetir esa conducta se da en función de sus consecuencias, en donde el caballo asocia que balancearse es reducción de malestar. La consecuencia de la conducta también va a ser un alivio emocional, en donde va a actuar como un tipo de refuerzo negativo, en donde la sensación final va a ser agradable y se da porque se está quitando algo que en un inicio, o sea, el estrés, va a quitar la frustración que era desagradable, ¿sí? Entonces se va a generar una sensación final agradable como resultado de satisfacción. El comportamiento de esta manera va a comenzar a volverse muy repetitivo y así de esta manera es como se consolida ya como tal la conducta. Dentro de la fase de sensibilización, el sistema nervioso del equino se mantiene activo crónicamente debido al estímulo inicial, pues de esta manera da una sensibilización a que el aumento de la respuesta frente a un estímulo repetido, en donde la intensidad del estímulo, en este caso el confinamiento, siempre será igual. En esta fase ya no hay control cognitivo, dando como resultado final una conducta estereotipada, fija y repetitiva, sin función adaptativa difícil de eliminar. En este caso, la literatura es así como describe finalmente que en aquellos casos la conducta ha pasado a ser un hábito controlada a nivel central. Posiblemente pues no será un buen indicador de bienestar, ya que persistirá a pesar de realizarse cambios adecuados en el ambiente del animal.
Dentro de las conclusiones para este caso, tenemos que lo ideal es hacer un destete progresivo o en etapas donde se separen gradualmente de la madre, permitiendo el contacto visual y auditivo, pero sin succión. En algunos casos se puede realizar por grupos de la misma especie de potros y potrancas para mantener el apoyo social. Y pues eso hace un llamado, se llama un destete en grupo. Ok, como segunda conclusión, entonces podemos ver que el manejo alimenticio o el manejo del destete en los primeros 9 meses de vida es muy importante, ya que de ahí en adelante nos puede predisponer a estereotipias futuras, sumadas a tener otros problemas de ansiedad, vocalización excesiva, inclusive pérdida del apetito en esos primeros tiempos del destete. Entonces, tener en cuenta siempre que es importante ese manejo alimenticio, el periodo de destete. Y como última conclusión, respecto al primer caso, el confinamiento individual en establos va a limitar significativamente el comportamiento natural de la especie. Por ello, debemos garantizar el acceso a pastoreo, alternando siempre lo que es el confinamiento en peceoreras junto con acceso al libre a pastoreo para que los caballos tengan la posibilidad de interactuar con su entorno físico y también social, distinto al habitual, que es básicamente estar confinados. Listo, dentro del caso número 2 tenemos una conducta problema que es la agresividad de un equino con personas en estado de confinamiento. Vale aclarar que solamente el equino es agresivo cuando está en estado de confinamiento. Dentro del contexto del caso tenemos un equino con nombre Conde, de sexo macho entero, tiene 3 años de edad, su temperamento es nervioso, el tipo de camada es de cascarilla de arroz, su alimentación es heno concentrado y alfalfa, la frecuencia de esta alimentación es 3 veces al día, este equino no tiene acceso a pastoreo. Y el tiempo de evolución de la conducta, pues este equino llegó a la pesebrera hace un año y tiene 5 meses con evolución a esta conducta que vamos a presentar. Ahí vemos cómo él quiere demostrar la agresividad con la persona que se está acercando. Dentro de la ontogenia de la conducta, si tuvo un destete precoz o abrupto y poco contacto con otros caballos animales con su propia especie, eso pudo haber afectado por la capacidad de regulación emocional y el aprendizaje social en un periodo sensible de socialización. También esto pudo tener poca habituación positiva al contacto con los humanos, generando una ansiedad anticipada cuando las personas se acercan a él en estado de estabulación y generando como resultado el desarrollo de un potro o un caballo con baja tolerancia a la frustración y alta reactividad emocional ante estímulos compatibles con su temperamento de nerviosismo. En el periodo juvenil, este caballo conde no convivió con otros caballos, como lo nombraba anteriormente, fue mantenido en confinamiento en una pesebrera, donde perdió la oportunidad de adaptar las conductas inhibitorias de no morder, no patear, propias del aprendizaje social en los equinos. Esto genera como resultado un individuo que socialmente responde a las interacciones de forma desapropiada ante estímulos sociales incluso humanos incluidos, como lo hemos nombrado. En la etapa de madurez sexual se incrementan los niveles de testosterona y dopamina, aumentando de esta manera la competitividad, la reacción ante una defensa y también la impulsividad que él tiene. Em, es por esto que en estos últimos 5 meses se dio la base y la consolidación de la conducta debido a todos los factores mencionados anteriormente, lo que favoreció la desaparición de respuestas agresivas, especialmente en el espacio de la pesebrera donde inicialmente presentaba el problema. Bueno, y entonces aquí en el tema de la modificación de la conducta, creamos un plan estratégico, diseñamos un plan estratégico para modificar este tipo de comportamiento, donde la primera fase va a ser la desensibilización sistemática, que básicamente consiste en la desaparición de una respuesta frente a un estímulo
debido a una exposición gradual desde una intensidad muy mínima que no produce respuesta hasta una intensidad con alto estrés de respuesta. Primero vamos a determinar qué tanto puede tolerar Conde frente a estos signos de acercamiento humano. Entonces, vamos a hacerlo por niveles, donde empieza con un nivel cero, digamos que va a generar muy mínima respuesta, en donde el estímulo va a ser que escuche la voz de las personas que están a su alrededor, esperando generar una respuesta en él alerta frente al estímulo auditivo de atención. Luego el nivel uno ya básicamente es que la persona sea visible para él a través de una distancia conservada, y así vamos a ir incrementando cada vez más hasta que la persona pueda entrar al portón, la persona pueda abrir la puerta y consiguiente la persona como tal pueda entrar a la pesebrera. Vamos a ir viendo unas respuestas en él debido pues al condicionamiento que ella tiene y asimismo ir desensibilizando al animal como tal frente a este tipo de estímulos. La segunda fase es el contracondicionamiento, en donde se da la disminución de una respuesta negativa al asociarse con un estímulo agradable. Con un contracondicionamiento operante, en donde se va a presentar un estímulo agradable justo después del estímulo condicionado de forma negativa, que en este caso es la presencia humana. Entonces, según la literatura, se pueden implementar estrategias de contracondicionamiento para cambiar la respuesta indeseable que existe en una respuesta incompatible alternativa. Entonces, aquí básicamente es hacer lo mismo junto con la anterior. Entonces vamos a empezar a hacer que el animal tolere la presencia humana de forma gradual y va a recibir un estímulo positivo después justamente de presentarle el estímulo. Entonces, básicamente que las personas puedan ir teniendo un acercamiento y se le va a dar un refuerzo que ya se complementa aquí con con el siguiente mecanismo. Sí, ahí podemos trabajar entonces en sinergia con los otros tipos de acompañamiento y es este refuerzo positivo más el clicker, teniendo en cuenta que usar un sonido de clic seguido de una recompensa puede reforzar los comportamientos tranquilos y cooperativos. Los estudios han demostrado que el entrenamiento basado en la teoría del aprendizaje es más eficiente y es muy eficiente en los equinos y se ha observado que que los caballos realizan tareas voluntariamente gracias a los refuerzos positivos. Aquí el clicker lo que va a hacer es reforzar los comportamientos. Entonces lo que vamos a hacer es igualmente utilizar 5 fases en el que en varios contextos la persona va acercándose más al equino, inclusive queremos llegar a un punto en la fase número 5 que la persona pueda realizar un manejo rutinario con manipulación. Entonces, en la primera fase lo que vamos a hacer es que la persona se acerca y lo que esperamos ya teniendo las conductas anteriormente mencionadas, que ya el equino mantenga la calma. Entonces ya se va a dar un reforzamiento por voz y se le va a dar un premio. El primer premio como zanahoria y se va a ir repitiendo de forma seguida sin generar tensión y sin ningún afán de que el comportamiento se genere inmediatamente. Como segunda fase, la persona entonces ya está en la puerta, ya se expone ya un poco más al equino, esperamos que las orejas ya vayan hacia adelante, que ya no haya como podríamos decirlo, una conducta de amenaza y igualmente vamos a hacer un reforzamiento por voz y el premio. Eso también en 3 repeticiones y sesiones seguidamente. Después de esto, la persona va a abrir la puerta. Lo que no queremos es que hayan movimientos bruscos y también vamos a utilizar en este punto ya el clic. El clic como punto de partida a el premio. Entonces lo que queremos es que ya haya un criterio de éxito sin agresión y sin tensión. Luego de esto ya la persona o el manipulador ya va a entrar parcialmente y el equino va a mantener la calma y la postura neutra. Aquí el premio va a aumentar en gratificación porque ya se va a cambiar a una manzana. Esto ya, como lo mencionamos, va a cambiar el tipo de refuerzo a ser un poco más positivo. Y también esperamos 3 repeticiones exitosas. Y en la fase número 5, esperando ya que podamos realizar el manejo rutinario, el equino esperamos pueda manipularse, ser cepillado, alimentado manualmente y ya haya un refuerzo positivo con un premio mucho mayor que puede ser un banano, igualmente acompañado del clic. Y esa conducta esperamos sea estable por más de una semana. Igualmente la habituación, es importante que pues mencionar que lo que queremos es que el equino tenga pueda determinar la jerarquía entre el caballo y el ser humano
y pueda reforzarse esa relación de humano-equino. Entonces, lo que queremos es acostumbrar al caballo a un estímulo que no le cause miedo y que deje de reaccionar de la manera en la que lo está haciendo. Esto esperamos que se haga de forma progresiva hasta que el caballo se sienta cómodo con la presencia del humano. Este entrenamiento recibe el nombre de Join Up, que pues, es el comportamiento natural del equino, que es una serie de interacciones dentro del corral que refuerza esta relación humano-equino, que establece la comunicación y es similar a la dinámica natural de manada. Para las conclusiones de este caso, tenemos que se evidencia que los estilos de afrontamiento reactivos están vinculados con una respuesta fisiológica más pronunciada al estrés. Esto, de acuerdo a la literatura, que a falta de estímulo aversivo puede ser extremadamente beneficioso cuando se trabaja de conductas indeseables que ocurren debido al miedo o cuando hay una mayor excitación. Como aspectos de la condición es importante mencionar que la atención, la percepción, la motivación y la memoria, además de la toma de decisiones, pues contribuyen al aprendizaje de nuevos comportamientos. Aquí reforzando el tema de todo el acompañamiento que vamos a tener, que el equino es un animal que responde muy bien a estos estímulos y es de rápido aprendizaje. Y finalmente, para concluir, cerrar, muchos de esos factores que contribuyen a los comportamientos indeseables están interrelacionados y casi nunca o de manera nula va a haber solamente una causa. Entonces siempre hay que tener en cuenta que siempre son de origen multifactorial y que por esta razón debemos modificar el comportamiento del caballo, siempre considerando todo el panorama general, desde la ontogenia de su conducta, como lo menciona dentro de las causas de los modelos de Timberger, dentro de las causas próximas, pues la ontogenia es fundamental para entender cómo se da el desarrollo, cuál es la causa del desarrollo. Entonces, desde allí, generar todo un panorama ampliado para poder cumplir y digámoslo así, alcanzar a llegar a fondo con todo este tipo de problemáticas con los que vamos a tratar de realizar modificación de conducta y tener en cuenta que solo en este punto se puede desarrollar también un programa de modificación del comportamiento que sea eficaz, orientado también hacia el bienestar y la reducción de los comportamientos indeseados y que también puedan ser perdurables. La reducción de estos comportamientos indeseables puedan ser perdurables en el tiempo. Y aquí tenemos las referencias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.